Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Michelle Achik, soy ingeniera en biotecnología y trabajo en la Universidad Central en el Laboratorio de Bacteriología y Virología. Para mí es un gusto poder acompañarles en este tema que es el diagnóstico de COVID-19. Para ello, nosotros debemos conocer tres tipos de fundamentos para estas pruebas diagnósticas. El primero es la detección de antígenos, es decir, me va a permitir determinar la presencia de un componente del virus. En este caso, por ejemplo, la proteína S o la glicoproteína S, que se conoce como la espiga o espícula del virus, es de la proteína de superficie más abundante que tiene y además me forma justamente esta corona. También tengo otra proteína que es la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside, y que en conjunto con la S, según la literatura, se consideran como las más antigénicas que presenta el virus. También puedo detectar otro componente del virus, pero en este caso es el genoma. Nosotros sabemos que el coronavirus tiene un RNA de cadena sencilla y que se puede detectar mediante la PCR. Y finalmente tengo este otro tipo de detección que no voy a poder determinar la presencia directa del virus, no me sirve para ver algún componente específico del mismo, sino que me permite determinar la respuesta humoral o la respuesta inmune que ha generado en el hospedero el contacto con este virus. Por ello yo puedo detectar anticuerpos. Entonces, a manera de resumen, si yo sé que puedo detectar componentes del virus como, por ejemplo, el material genético, estoy hablando entonces de una prueba que es diagnóstica y que para el caso de la primera prueba de la RT-PCR en tiempo real es la prueba confirmatoria. Esta prueba es el gold estándar para la enfermedad actual del coronavirus. Adicionalmente, yo también tengo otras pruebas diagnósticas de este tipo de tipo molecular, como por ejemplo la prueba de isotérmica, de amplificación isotérmica, como el LAMP, el MALDI-TOF, el TMA o incluso el CRISPR, que también tiene esta herramienta, una nueva técnica de diagnóstico. Ahora, si yo quiero detectar, por ejemplo, proteínas, estos antígenos, me sirven también como pruebas diagnósticas y pueden ser flujo lateral, que puede ser visual, es decir, que yo puedo leer el resultado a simple vista, o estos otros tipos de técnicas que son por inmunofluorescencia, en donde yo ya necesito un equipo para poder leer el resultado. También puedo tener, como les comenté, las pruebas que detectan la respuesta humoral, la respuesta inmune del virus, que en este caso me detectan anticuerpos, se conocen como pruebas serológicas y se consideran que no son diagnósticas, no se utilizan para diagnosticar o para eliminar, o, mejor dicho, para confirmar o para descartar que una persona tenga el coronavirus. Sirven para otra cosa, por ejemplo, para saber el estadio de la enfermedad. A diferencia de estas pruebas que me detectan directamente al virus, me van a decir si existe o no existe la presencia del virus, pero no me van a decir en qué estadio de la enfermedad está la persona. Yo, por el contrario, con estas pruebas serológicas puedo determinar en qué estadio está. Y también me puede servir, por ejemplo, para determinar la idoneidad de una persona donante, por ejemplo, de plasma o suero convaleciente. En este tipo de pruebas yo puedo encontrar igual el flujo lateral o la prueba inmunocromatográfica, que es la más conocida como la prueba rápida, o pruebas de quimioluminiscencia, de ELISA, de electroquimioluminiscencia, entre otras. ¿Cómo funcionan estas pruebas internamente? Yo les voy a dar dos ejemplos de cómo son los mecanismos más comunes de funcionamiento de estas pruebas y que son la base técnica de las mismas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un inmunoensayo de tipo indirecto. Si yo estoy hablando que es indirecto, significa que yo no voy a detectar directamente al virus su presencia, sino la respuesta que genera. Es decir, yo voy a detectar anticuerpos. ¿Cómo? Yo coloco en una prueba, este puede ser un ELISA, puede ser el pocillo de un ELISA, puede ser la placa para que corra el flujo laminar, flujo lateral, perdón, y aquí yo voy a colocar al virus. Puede ser el virus completo, puede ser las proteínas específicas que yo conozco que son más antigénicas, como por ejemplo la proteína S o la proteína N. Y a continuación voy a colocar la muestra de mi paciente. Entonces en la muestra de mi paciente, en el suero, voy a encontrar los anticuerpos. El anticuerpo me va a reconocer al virus y va a generar este complejo antígeno-anticuerpo.
Ahora, ¿cómo yo revelo esta reacción? Porque no tiene color. Yo tengo que colocar entonces un segundo anticuerpo que me reconozca este anticuerpo, en este caso va a reconocer la fracción constante, y que este anticuerpo sí tenga una forma de ser revelado. Puede ser por una reacción colorimétrica o puede ser una reacción, como yo les decía, fluorescente. Ahora, yo también puedo tener otro tipo de ensayo. Puede ser tipo sándwich. Por ejemplo, voy a colocar en mi mismo pozo, en mi misma placa, pero ahora voy a colocar ya un anticuerpo. Este anticuerpo ya es comercial, ya viene con el kit. Y voy a colocar la muestra del paciente, que puede ser en este caso una muestra de tipo nasofaringeo, por ejemplo, porque sé que hay más carga viral en este tipo de muestras. Y yo coloco la muestra del paciente, donde está el virus directamente. ¿Cómo yo revelo nuevamente esta reacción? Pues colocando un segundo anticuerpo con un cromóforo o un fluoróforo. Y de este fundamento, de estos dos fundamentos, se derivan la mayoría de técnicas. El ELISA, que es en estas placas de 96 pocillos, donde yo hago justamente toda esta reacción y que revelo el color o la presencia de color en un equipo. Las pruebas cromatográficas o las pruebas rápidas, que son de flujo lateral, en donde yo coloco aquí la la muestra de mi paciente, la muestra de sangre, puede ser, y que yo voy a tener bandas. Entonces, yo voy a tener diferentes bandas que me van a decir, funciona la prueba y hay o no hay anticuerpos. Y también este otro tipo de pruebas, por ejemplo, de inmunocromatográficas, de quimioluminiscencia, que es igual viene una placa en donde yo coloco la muestra y que esta placa va a ser, puede ser leída, el resultado puede ser leído, el resultado en un equipo. Ahora, ¿por qué es importante conocer la presencia o la no presencia de estos anticuerpos? Porque me permiten ver el estadio de la enfermedad. Por ejemplo, yo sé que si una persona se infectó en un día X, va a tener una ventana en donde no va a presentar anticuerpos. Esta ventana generalmente es de 7 a 15 días. Cuando no me presenta anticuerpos, este periodo se conoce como el periodo de incubación. No me presenta ni anticuerpos y no me presenta síntomas. Va a venir un segundo periodo en donde ya considero como un día 1, en donde va a presentar la persona síntomas, por ejemplo, la fiebre. En este periodo, los anticuerpos que se empiezan a generar en el hospedero son de tipo IgM. Son estos anticuerpos pentaméricos que no son tan específicos. Pero a continuación, después de los 7 días, yo voy a tener una respuesta más específica con los anticuerpos IgG, que son diméricos. En este periodo, que todavía hay la presencia de IgM y de IgG, se considera que es la fase más activa de la enfermedad y donde la persona también es mucho más contagiosa. Después de eso, si la persona ya supera totalmente la enfermedad y después de varios años, en este caso para el coronavirus se dice que son meses tal vez, yo voy a tener una respuesta de memoria, en donde desaparece por completo el IgM y yo tengo una respuesta humoral en mi torrente constante, que está ahí presente y que está pendiente en el caso de que voy a tener o pueda tener una reinfección. Entonces, en el caso de que haya una reinfección, como yo ya sé cómo combatir al coronavirus, yo ya presento una respuesta rápida y temprana tanto de IgM como de IgG. Entonces, son justamente estos estadios los que me permiten ver la presencia de bandas tanto de solo IgGs o de IgGs e IgMs o de IgGs, perdón, IgGs, IgMs e IgGs y solo de IgMs. Esto puedo ver yo en la prueba rápida. ¿Cómo son estos resultados? Por ejemplo, negativo si solo la prueba me presenta una banda, que es la banda control. Es decir, esta banda me permite saber que la prueba funciona y que mi prueba es confiable. Si yo no tengo banda, significa que no hay anticuerpos. Por lo tanto, en los resultados positivos de ley debe presentarse esta banda, obligadamente. Si no hay presencia de esta banda, como en estos casos de acá, a pesar de que haya bandas en IgGs o IgMs, no son válidos, porque la prueba no funciona. El control de la prueba no funciona. Cuando la prueba funciona y yo tengo los dos anticuerpos, yo sé que, por ejemplo, aquí presumo que la persona está en pleno pico de la enfermedad porque presenta los dos anticuerpos. Si solo presenta IgG, puedo presumir que la persona ha superado o está superando la enfermedad
Y si solo presenta IgM, presumo que la persona está en una etapa temprana de la enfermedad. A modo de comparación de todos estos métodos, yo sé que la PCR es de las pruebas más caras. ¿Por qué? Por su complejidad, por los equipos, por el personal capacitado que amerita esta prueba. En euros, este estudio es en España, se presume que es entre 120 y 150 su costo. También existe otra prueba, por ejemplo, que yo les hablaba, la detección de antígenos, y que sí me gustaría un poquito recalcar, porque recientemente la OMS dio un comunicado de que aprobaron, junto con la FDA, una prueba de antígenos que es mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más barata, y que es muy buena diagnosticando, porque tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Entonces, sería el éxito, y es el éxito todo de que se haya logrado hacer esta prueba, porque vamos a poder detectar mucho más fácil, sencillo y rápido la enfermedad, porque es mediante una inmunocromatografía. Adicionalmente, también se puede tener esta prueba que me permite detectar igual el antígeno, pero que también es cara, no tanto como el PCR, pero que se basa en un principio similar y por eso tiene este costo. Y las pruebas de anticuerpos, que como les decía, no son diagnósticas, pero que pueden ser de tipo rápido, o pueden ser el de quimioluminiscencia, o puede ser el ELISA. Y que tienen unos costos considerados también, a pesar de su sensibilidad, ¿no? Que ya la vamos a ver. En tiempo, por ejemplo, el PCR tarda mucho tiempo. La prueba de antígenos es muy rápida, en 15 minutos. El TMA baja su tiempo a 2 horas, pero aún sigue siendo largo su espera. Y pues el test rápido, que como su nombre lo dice, puede ser en 10 minutos, 15 minutos la lectura de resultados. El ELISA y el CLIA también se pueden demorar un poco más. En cuanto a la sensibilidad, bueno, aquí no tenemos datos en porcentajes, pero sabemos que la PCR, como es el gold estándar, está cerca de un 98-99% tanto de sensibilidad como de especificidad, mientras que el resto baja, tanto su sensibilidad como especificidad. Ahora, como yo les dije, estos datos de antígenos tal vez van a mejorar por la nueva prueba que anunció la OMS y la FDA, que han aprobado, en donde hablaban cerca de un 95%, si no estoy mal, y 98-99% de especificidad y un 90% de sensibilidad. Y la muestra pues va a variar también, ¿no? Puede ser solo nasofaringio, solo sin nasofaringio, pueden ser de los dos tipos, nasofaringio o orofaringio, pueden ser muestras de sangre también, etcétera. Esto me gustaría que si ustedes necesitan, pues vayan a ahondar en el contenido. Bajo este título pueden encontrar todas las autorizaciones de emergencia que se ha hecho por la FDA de dispositivos médicos de detección, de tanto molecular como de detección de antígeno como detección serológica. Ustedes pueden ver que en su mayoría, en 186 pruebas, son aprobadas de origen molecular, porque son las más confiables, ¿no? Por sus características. Y de origen serológico hay 56 que tienen, y ustedes pueden verlo en la FDA, su rango de especificidad y sensibilidad. Y también hay algo interesante también que dicen en este reporte de la FDA, y es cuáles necesitan. Por ejemplo, un laboratorio de alta complejidad, de moderada complejidad, y cuáles se pueden hacer en entornos de atención al paciente. Pueden ser en consultorios, pueden ser en clínicas de atención, de consulta externa, por ejemplo, y etcétera. Pueden hacerse no en laboratorios tan complejos, manejando ciertas medidas que les da recomendaciones, y se pueden hacer este tipo de pruebas ya no teniendo una infraestructura sofisticada. Mientras que en Ecuador, y perdón porque se corte, voy a bajar para acá, tenemos estas pruebas rápidas y reactivos de PCR aprobados por el ARCSA. Aquí nosotros vemos, y me permití colocar en rojo la diferencia de las 217 pruebas que tenemos aprobados en nuestro país a comparación con las pruebas que tiene aprobada la FDA, ¿no? Que eran como 50 y algo, me parece. Entonces, estas son las pruebas que figuran en nuestros datos hasta estas fechas, como ustedes ven, y que también las pueden encontrar para que vean cuáles son las aprobadas por el ARCSA, cuáles son las aprobadas por el FDA, y en base a lo que ustedes necesiten instalar o recomendar en los centros en donde estén trabajando. Eso sería todo. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Y pues para cualquier consulta, estoy a las órdenes.